Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. En gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Bueno, mis queridos amigos oyentes, que tengan un bendecido día. Soy
Javier Abdala de Santa Fe y tenemos el privilegio de compartir juntos este milagro, ¿no? De poder estar hablando, conversando y cada uno puede estar en su lugar, en sus tareas, realizando sus actividades y podemos compartir este tiempo, un diálogo distinto a lo habitual, pero diálogo en fin. Y lo más importante de todo esto es que vamos a hablar de un libro precioso que es la Biblia, Palabra de Dios, ¿no? El único libro que siempre trae aparejado bendición a quien lo escucha, a quien lo emite y a quien lo recibe, ¿no? Este libro precioso del cual vamos a compartir hoy en este tiempo. Milagros de la cuarentena. De esto te quería compartir en este tiempo. Milagros de la cuarentena. ¿Sabes qué? La cuarentena, bueno, ha dejado mucho más que ser 40 días. Y en términos espirituales y para la casa de Dios también nos ha generado un montón de enseñanzas que me encantaría explayártela en otro momento, pero hoy yo te quiero hablar puntualmente del milagro de la cuarentena en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo una paradoja. Estamos viviendo una iglesia viva, una iglesia activa, pero con un templo cerrado, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros vemos que la iglesia crece, se multiplica, se fortalece, aumenta sus redes, tiene más cercanía con las personas. La iglesia se ha metido en las familias, en los televisores, en los celulares, en las redes sociales, por todos lados. No hay quien ya no comparta algún devocional, algún mensaje que no te llegue por día o más de uno. Bueno, esto es un milagro que ha tenido la cuarentena, en donde ha determinado que la iglesia ha seguido viva, activa, pujante, creciente, expansiva. Y hemos tenido un templo cerrado, ¿no? Yo pensaba, ¿qué sería si aparece una ley que nos diga que el templo no lo podemos abrir más? Saldríamos a las calles con pancarta, haríamos un lío bárbaro, o haríamos lo que estamos haciendo, demostrar que la iglesia está viva. Porque el apóstol Pedro dijo ahí en su carta, en el capítulo 2, en el verso 5, que nosotros somos, una de las figuras que tiene la iglesia, son piedras vivas. Y la piedra viva es viva, porque es como activa y es una piedra porque forma parte de una estructura en el lugar donde está. Y hoy tenemos una iglesia mucho más grande de la que imaginamos. Uno de los milagros que tuvo la cuarentena, te vuelvo a repetir, es que Dios cerró los templos, de alguna manera vamos a llamarle así, como que Dios tiene todo bajo control, porque así lo es. Cierra los edificios y nos hizo regar a nosotros el Evangelio de otra manera. Este es un gran milagro que ha tenido la cuarentena. Una iglesia abierta con templos cerrados. Y hoy lo estamos disfrutando. Bueno, esto que nosotros hoy estamos disfrutando comenzó en los orígenes. Los orígenes de las iglesias fueron así. Sin templos, o con templos cerrados, o con templos perseguidos, pero con una iglesia creciente, pujante, que se distribuyó por todas las redes posibles en su momento. En su momento las redes eran las rutas romanas, ¿no? Porque el imperio que gobernaba todo eran los romanos. Y los cristianos salieron como tejo por todos lados, ¡pumba! ¿A qué? Bueno, a hablar de Jesús. Hoy tenemos otras rutas y hacemos exactamente lo mismo, hablamos de Jesús. Tal vez no nos convocamos todos en un lugar, pero estamos siendo una piedra viva en el lugar donde estamos. Así que en cierto modo yo creo que otro milagrito que tuvo la cuarentena es que nosotros como hijos de Dios, no quiero que nadie se ofenda con esto, pero hemos podido abrir los ojos a un estilo de iglesia que tal vez es lo que más se relacione o parezca a aquella primera iglesia de los apóstoles en el pasaje que hoy vamos a leer. Abrí tu Biblia, Hechos capítulo 2, verso 14. Vamos a leer un solo texto y te quiero dejar 4 premisas concretas, puntuales, con un desafío en cada una de ellas
para que lo podamos poner en práctica en esta semana. ¿Por qué Hechos 2:14? Porque este es un punto muy importante en la historia. En Hechos 1, el Señor había estado 40 días con sus discípulos y con los creyentes, en un tiempo enseñándoles los secretos del reino que tenían que conocer. Vino el Espíritu Santo, Hechos 1:8, promesa que el Señor había establecido. Y después, Hechos 2, sucede algo muy importante. Es el primer discurso del apóstol Pedro, en donde es un discurso expositivo, enseña lo que pasó, pero la enseñanza tuvo la reflexión de que el oyente dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Antes de que eso ocurra, está este texto. Es decir, que está justo ahí en el medio y para mí es un punto de inflexión. Hechos 2:14 es un antes y un después para la historia de la vida cristiana en términos congregacionales. Dice así la palabra de Dios, ¿no? Ellos, vino la posibilidad de que ellos pudieran hablar en distintos idiomas. Todas las personas que estaban ahí lo habían escuchado, entendieron. Algunos quedaron impactados, otros murmuraban, como pasa en todos lados y sigue pasando hoy en día, y empezaron a decir: no, que estos están borrachos, que esto, que lo otro, que lo... Entonces ahí viene esta escena en donde Pedro, junto con los otros discípulos, se ponen en pie, le ponen el pecho a las balas, miran a la gente y empieza una defensa de Pedro, ¿no? Que le llevó 16 palabras para diluir una problemática que era de miles de personas acusándolo a ellos, e inmediatamente le dio puntapié inicial a un discurso que es un discurso evangelístico extraordinario, al cual te desafío que no termines el día sin que lo puedas leer. Pero mira, no me quiero extender tanto. 4 desafíos concretos de este pasaje que está acá. Dice así la palabra de Dios. Ya estamos en contexto. Habían predicado en distintas lenguas. La gente decía que estaban borrachos o no sé qué. Se para Pedro con los 11 y antes de dar el discurso está este texto que vamos a leer. Hechos 2:14 dice así: entonces Pedro, presta atención, poniéndose en pie, y ahí vos lo estás leyendo, poniéndose en pie solito, poniéndose en pie, fíjate lo que dice, con los 11. Me encanta esta expresión, porque el impacto hubiera sido diferente si Pedro solo se hubiera puesto en pie. El impacto hubiera sido diferente si algunos se ponían en pie y otros se quedaban sentados. Y hubiera sido mucho más diferente si algunos se ponían en pie y otros se escapaban y se iban. Acá hay una enseñanza clara de la iglesia que nosotros tenemos que aprender. Mis queridos amigos que me están escuchando. Pedro con los 11. Se dieron cuenta en esta frase, para mí humildemente, se dieron cuenta 2 cositas. Primero, estos muchachos era necesario que se den cuenta que eran un equipo. Así que anotate. Pedro solito, no. Pedro con los 11, que eran un equipo. Ahora, Pedro se puso en pie con los 11 y alzó la voz, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué no alzaron la voz los 11 si la acusación era para los 11 y los 12 que habían hablado en otros idiomas? Segundo secretito de este pasaje que nos puede ayudar hoy. Primero, se dieron cuenta que eran un equipo, pero segundo, se dieron cuenta que había una persona que tenía la habilidad especial para poder compartir lo que tenía que compartir. Y los otros, reconociendo esa habilidad, se quedaron como un equipo haciendo frente, pero dejando que Pedro pueda hablar. Por eso se dieron cuenta, primero, que eran un equipo. Segundo, se dieron cuenta que eran un cuerpo. Y en un cuerpo, así como lo ven, tenemos diferentes funciones. Tercero, entonces Pedro, seguí conmigo, poniéndose en pie con los 11, un equipo, un cuerpo, alzó la voz y les habló. Me encanta esta frase, porque hay un gran desafío en este pasaje, alzar la voz, es decir, hablar. Estos muchachos se dieron cuenta que no solo eran un equipo, que no solo eran un cuerpo, sino que tenían un trabajo, alzar la voz.
Amigos, llegó la hora de alzar la voz. Y vamos a decir, pero ¿cómo tenemos los templos cerrados? Alzar la voz a la medida de la forma que la gente hoy está necesitando escuchar. Pero no solamente un trabajo era alzar la voz, sino que tuvieron una fuerza impulsora que los condujo a que esto pueda suceder. ¿Cuál era la fuerza? ¿Cuál era el motor? ¿Cuál era el impulso sobrenatural? La promesa que Jesús le había dado ahí en Juan 14 y que la recibieron en Hechos 1:8 y que la pudieron vivenciar. El Espíritu Santo en sus corazones. Es decir, Dios mismo en sus corazones. Por eso estos muchachos en esta frase nos enseñan 4 cositas. Primero, que eran un cuerpo. Segundo, que eran un equipo. O primero un equipo, después un cuerpo. Tercero, que tenían un trabajo, una labor. ¿Cuál era? Alzar la voz. Y cuarto, tenían un motor. ¿Cuál era su motor? El Espíritu Santo. Entre paréntesis, me voy adelantando un poquitito. Es el mismo motor que vos y yo tenemos. Lo vemos después. Queridos amigos que me están escuchando, hermanos también de la congregación, primero y antes que nada, hay que entender que somos un equipo. En el equipo, cada uno cumple su función. Y cada uno opera en el equipo como tiene que operar para que la cosa salga adelante. Mira, cada vez que hablo de equipo me viene a la mente, no sé por qué, en vez de venirme cosas de la Biblia, me viene a la mente la selección argentina. Gran dilema cuando llegan los mundiales de la selección argentina, ¿no? Que gana, que somos los mejores del mundo, que tenemos los mejores jugadores, que los más caros, que en lo esto, que en lo otro. Bueno, por algún motivo, no sé por qué, bueno, nos cuesta... no solo llegar a una final, llegamos acá en Brasil en 2014, nos llegan dificultades y siempre a los tumbos. Y siempre llega en ese discurso, en ese comentario, no, lo que pasa es que Argentina tiene buenos jugadores, buen técnico, buena estructura, ¿verdad? Lo que le falta es aprender a ser un equipo. Y la gente que gana los mundiales no tienen grandes estrellas, tienen un gran equipo. Yo lo traigo a esto de la vida cotidiana, porque si nosotros queremos llegar a marcar la diferencia y alcanzar lo que todavía no hemos llegado a alcanzar, tenemos que entender que somos lo que somos un equipo. Y en el equipo, cada uno tiene que obrar en la parte del campo del juego donde lo tiene que hacer de la mejor manera para hacer de que la pelota, de que la bola pueda seguir corriendo. Mira, la Biblia siempre habló de equipos, siempre. Jesús tuvo su equipo, o me equivoco, tenían sus apóstoles. O decir, sí, bueno, pero uno lo traicionó, los otros lo dejaron solo en el huerto de Getsemaní, los otros lo abandonaron cuando lo estaban por juzgar, solo Juan estaba al pie de la cruz, está bien. Tenían sus debilidades como nosotros la tenemos, es muy fácil acusar al otro, a ver, nosotros también la tenemos. El Señor tuvo un equipo al cual le imprimió una verdad. Eso está en la Biblia. Los apóstoles tuvieron su equipo. Pablo, desde que se convirtió, marcó un territorio, una diferencia extraordinaria, y él tuvo su equipo. Incluso le dice a Timoteo, lo que yo te enseñé, Timoteo, te encargo que le enseñe a otras personas para que también ellos puedan enseñar y a otros, y esos, diría yo, a otros, y nos llega a vos y a mí este privilegio de este equipo en el que estamos formando. Queridos hermanos que me están escuchando, somos un equipo. Y en el equipo cada uno cumple su función. Pero ¿sabés cuándo el equipo funciona bien? Cuando vos reconoces sinceramente, no tramposamente, sino sinceramente, cuando reconoces a la persona que está trabajando con vos, codo a codo, para que el nombre de Dios siga rodando y se haga cada vez más grande. El equipo funcionó porque ellos se reconocieron entre ellos. Te dejo un desafío cortito y al pie. Que no te termine este mensaje sin ponerte en un papel
a qué persona tenés que reconocer, exaltarlo, alentarlo y animarlo. Y al terminar el mensaje le mandás un mensajito de aliento y de contención. Y si tuviste alguna contienda con alguno y estamos como en un equipo que funciona con individualidades porque hay contiendas, hoy tenés que cancelar este problema. Porque hay algo mucho más importante que las individualidades en el equipo. ¿Y sabés qué es? Que el equipo gane el partido. Y la única manera de que nosotros en términos espirituales podamos hacer de que el equipo avance y que gane el partido es cuando el nombre de Dios es engrandecido por sobre los nombres personales. Dios es más importante y se merece nuestra honra y nuestro respeto. Primero, un equipo. Segundo, un cuerpo. Lo segundo que se dieron cuenta estos muchachos es que además de tener que reconocerse mutuamente y ser un equipo, debían entender que tenían que ser un cuerpo. ¿Y un cuerpo qué tiene? Voy a dejar la Biblia acá un ratito. ¿Un cuerpo qué tiene? Un cuerpo tiene... Bueno, mira, justo estoy en el consultorio. Mira, acá no sé si se puede llegar a ver, pero acá tengo, mira, el estetoscopio, porque estoy acá, te estoy hablando desde el consultorio, tengo ahí algunos libros. Bueno, el cuerpo es una estructura que, mira, ni el ser humano todavía lo puede determinar con exactitud cómo funciona. Hay miles de cosas en el organismo que todavía no se saben cómo se producen. El cuerpo es una máquina extraordinaria, perfecta, porque es creación de Dios, ¿no? Es una cosa impresionante. Ahora, en el cuerpo es fundamental que cada órgano que lo conforma realice bien su tarea. Y cada órgano que lo conforma, cada estructura que lo conforma es similar, compatible con el resto, pero es completamente individual y tiene una acción que cumplir. Por eso la Biblia enseña al apóstol Pablo, bueno, que el ojo no le puede decir a la mano que no te necesito, a la mano al pie que no te necesito, porque para que el cuerpo humano funcione es indispensable de que cada uno pueda cumplir la función que tiene que cumplir. ¿Y a qué voy con esto? Amigos, somos distintos. Por ahí escucho algunos discursos bíblicos, cristianos, en donde dice, somos todos iguales, la iglesia somos todos iguales, todos somos lo mismo, todos tenemos... Bueno, no sé qué es lo que quieren transmitir con eso, porque eso realmente no es bíblico. Somos iguales en cuanto a la creación, somos criaturas de Dios. Somos iguales en cuanto a la condición, somos todos pecadores. Somos iguales en cuanto a la redención, todos podemos ser salvos por medio de Jesús. Somos iguales en cuanto a la resurrección, es decir, todos podemos tener vida si aceptamos a Jesús y entrar al cielo, y el que no, irá al infierno. En cuanto a eso, somos todos iguales. Pero en cuanto al resto, para la obra de Dios, somos distintos. Dios dio funciones diferentes y regó su iglesia, acordate que estas piedras vivas, de dones espirituales. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda utilizarlo y el nombre de Dios pueda ser engrandecido. ¿Cuál es el problema? El problema no está en los dones. Y el problema de ese discurso, ¿no?, que somos todos iguales, no está en el discurso en sí. El problema está, ¿saben en dónde? En la falta de reconocimiento de los dones interpersonales en la comunidad de la iglesia. Entonces, en vez de que el don ayude a la congregación a multiplicar la obra, muchos están viendo de qué manera ocultarla, opacarla, arruinarla. Y yo digo, no nos damos cuenta que cuando hacemos eso es como que nosotros mismos nos estemos pinchando el cuerpo. Vos te animarías a decir, hoy me voy a cortar 4 dedos, porque me levanté con ganas de que... Pero ni loco, y si lo haces, te digo, si te cruza por la mente, por favor, anda primero a alguien que te ayude, porque eso no es normal. O sea, lo normal es que nosotros tengamos instinto de conservación.
Entonces, a veces lo hacemos con el cuerpo de Cristo. Hermanos, tenemos que entender el privilegio de que haya diversidad de dones, como enseña la palabra de Dios. Diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. ¿Por qué? Porque es indispensable alcanzar a la diversidad de personas que conviven en este planeta Tierra. Por lo tanto, hermanito, te dejo un desafío. No solo que nos aprendamos a reconocer, no solo que aprendamos a trabajar en equipo, sino que puedas expresar y explotar el recurso espiritual que Dios te regaló. Porque vos pensás que cuando nosotros explotamos nuestro recurso espiritual, no lo hacemos ni por nosotros, ni por la iglesia, ni por los ancianos, ni por las iglesias de Argentina. Lo hacemos porque queremos que el nombre de Dios sea engrandecido. Yo me siento un humilde transmitiéndote, estas palabras. Y a veces capaz que digo, qué aburrido que está este pibe. Yo lo entiendo. Pero si yo dedico tiempo, los recursos, el estudio, lo que fuera, lo hago porque realmente deseo poder nutrir al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y si Dios me regaló esto, con esta humildad que tengo, lo transmito hasta donde puedo. Y otro lo podrá hacer 10 veces mejor. Pero lo hago solo y exclusivamente para que el nombre de Dios sea engrandecido. Hermano, que ese sea tu desafío hoy. Que el lente sea para mirarnos sobre un espejo y poder ver lo grandioso que somos para poder honrar el nombre de Dios. Tercero, primero un cuerpo. Segundo, un equipo. Segundo, un cuerpo. Tercero, un trabajo. Alza la voz. Eso es lo que hizo Pedro. Se puso en pie, con él los 11, como diciendo, estamos todos acá juntitos, y lo que yo hago es alzo la voz y les hablo. Hermanos, amigos, es un tiempo para alzar la voz. Esta frase es impactante. Podría estar hablando solamente de esta frase en todo este discurso. Pero hermanos, alzar la voz, ¿qué es? Alzar la voz es darse cuenta que eran pocos, eran 12 contra 5.000 personas que lo estaban injuriando. Y esto pasa, los obreros, el Señor había dicho, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Señores, alzar la voz es darse cuenta que somos pocos. Segundo, alzar la voz es darse cuenta que no debemos pelearnos entre nosotros, sino que debemos potenciarnos entre nosotros. Por eso alzó la voz vívidamente Pedro, pero los otros, puestos en pie con él, es como que hablaron de la misma manera. Alzar la voz es también hacer una expresión de que tenemos un tiempo oportuno para hablar de Jesús. Tenemos por obligación que usar tapabocas, ¿no? Pero que el tapaboca no te tape la boca. Mira, en cierto modo hasta celebro esto del tapaboca. Ya para eso tendrías que escuchar el mensaje que se llama protocolos. Te lo dejo ahí en el tintero. Pero esto del tapabocas está fantástico, porque nos está dando una expresión gráfica de lo que hoy el mundo quiere recibir. En cierto modo el mundo está cansado de las palabras y está ávido por ver personas que tienen cambios genuinos en su vida espiritual. Hermanos, alzar la voz es esto. No te quedes callado. Hay muchas formas de alzar la voz y en estos tiempos de necesidades mucho más. No necesitas ponerte un cartel, una remera, hacer un logo y levantar una bandera. ¿Sabés qué necesitas? Atender la necesidad de las personas que están en tu vínculo, en tu cercanía, en tu contacto, en tu entorno, en tu alrededor y mostrarle que hay amor cristiano en vos. Cuando la gente vea esto que te estoy diciendo, entonces va a entender que Dios existe, que es verdadero. Porque lo pudo ver en tu vida, pudo ver tu cambio, pudo ver tu transformación y pudo ver cómo uno está obrando para las personas sin pedirle nada a cambio. Y a las personas eso lo impacta. Desde ya te digo que si vos estás mostrando en tu vida cambios,
estás predicando solamente con tus actitudes. Para ser concreto, si antes de venir a la iglesia decías malas palabras y ahora no lo decís más, la gente que está en tu mesa, en tu laburo, se da cuenta. Si vos mirabas cosas que no tenías que mirar en el celular y decís, no lo hago más porque me enseñaron que esto está mal, que a Dios no le gusta, en tu trabajo la gente se da cuenta. Es más, te digo, te empieza a burlar. Pero esa es la forma que nosotros tenemos para mostrar que Jesús produce cambios genuinos en nuestros corazones. Es un privilegio muy grande. Es hora de alzar la voz, conseguir acuerdos, darse cuenta que somos pocos, darse cuenta que el tiempo se nos escurre en las manos rápidamente y meterle con tutti porque hay mucho para hacer. Cuarto, y me voy. Primero, voy a recordarlo bien, Primero, un equipo. Segundo, un cuerpo. Tercero, un motor. Perdón, tercero era un trabajo, ahí sí. Y cuarto, ahí me adelanté, mira, quería hacer el chiste. Y cuarto, un motor. El motor, el Espíritu Santo. Me concentro en esto. Queridos amigos, estas personas volvieron loco al mundo con la fuerza del Espíritu Santo en sus corazones para hablar de Jesús. Nosotros por ahí lo vemos ahora a la distancia, agarramos la Biblia, lo vemos a la distancia y decimos, no te la creo. Qué obra titánica que hicieron estos tipos. Vos leés la historia de Pablo, que es la que está también muy, muy narrada, y decís, pero qué bárbaro este tipo, qué obra titánica. No llego pero ni a hacer ni el 5% que hizo este tipo. Bueno, ese tipo hizo lo que hizo porque tuvo un motor. Y el motor fue el Espíritu Santo de Dios. Acá viene la enseñanza y la tirada de orejas de Dios. Ese mismo motor, ese mismo espíritu, ese mismo poder, ese mismo que estuvo en estos muchachos de Hechos 2:14 que se levantaron y que evangelizaron, que tuvo en tantos siervos de Dios de la Biblia que a nosotros nos impacta, ese mismo está en tu corazón y está en mi corazón. Tiene la misma fuerza, el mismo poder, la misma autoridad, la misma energía, la misma dedicación, porque Dios no muta ni cambia. Ese Dios está acá. Está en vos y está en mí. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te has puesto a pensar, mi querido amigo, que el Dios Todopoderoso que hizo todas las cosas, los cielos, la tierra, el universo, tu vida, mi vida, todo, ese Dios Todopoderoso que obra milagros, prodigios, señales, que hizo tantas cosas del cual nos cansamos de hablar, ese Dios vive en vos. Ha podido elegir miles de lugares donde poder hacer su gran estrado, su gran casa, su gran trono. Decidió estar en el trono de tu corazón. Y si ese Dios, al cual nosotros predicamos, que tiene poder, autoridad, dominio, grandeza, está en nosotros, es porque busca que nosotros pongamos nuestra cuota de voluntad para poder alcanzar a todos los que podamos alcanzar. Querido amigo, qué privilegio es entender que ese Dios, con todo su poder, como obró con estos muchachos que hicieron historia, está en nosotros y que nosotros podemos hacer historia para otros. No para que nuestros nombres sean engrandecidos, de hecho, ni siquiera interesa eso. Hay miles de personas acá que entregaron su vida, mártires de la fe, que ni siquiera sus nombres conocemos, sino porque queremos que el nombre de Dios sea cada vez más engrandecido y que no haya persona cercano nuestro y lejano que no pueda entender de que hay poder de salvación en nuestro Señor Jesús. Querido amigo, tenemos un motor extraordinario, el mejor motor que podemos tener. Tenemos una energía, un impulso extraordinario.
Yo cargo cuando viajo por ahí a Buenos Aires y le digo, bueno, yo soy de Santa Fe. En Santa Fe la única S que usamos es la de nafta. Entonces se ríen todos, ¿viste? Nosotros tenemos este problema con las S. Bueno, la nafta que nosotros tenemos no es la V-Power, es Dios en nosotros. Si Él es por nosotros, ¿quién en contra nuestro? Hermano, te desafío, en el nombre del Señor, que pongas toda tu energía y tu intelecto y tu vocación para dedicarte a la obra de Dios. Esto no quiere decir renunciar a tu trabajo, no quiere decir nada de esto. Quiere decir que pongas tu prioridad en las cosas del Señor. Que dejes partidismos de lado. Olvídate de lo que es un partido político, nosotros no somos políticos. Olvídate de lo que es un partido de fútbol, equipo de fútbol. Nosotros no somos partidarios de un equipo de fútbol, nosotros jugamos para el equipo de Jesús. Y es indispensable entender que este es nuestro motor y nuestra fuerza y que es lo único que nos puede importar. Y todo lo otro, que Dios lo quiera añadir, gloria a Dios por eso. Cerrá tus ojos y vamos a orar. Acordate lo de siempre. Un equipo, un cuerpo, una tarea, alza la voz, un motor, el Espíritu Santo. Amado Dios, gracias por este día, gracias por bendecirnos al poder estar en comunión con vos. Bendecí a cada oyente y a cada escuchante en el lugar donde esté y en el momento en que esté recibiendo estas palabras y que también sienta que de Dios son estas palabras y reciba una bendición en este instante. Bendícenos, Señor, acompáñanos, líbranos de todo mal y de todo peligro, ayúdanos en estos tiempos de dificultades, pero danos la energía también para ayudar a otros y que tu nombre sea engrandecido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, señores. Bueno, queridos amigos, Dios los bendiga ricamente. Chao. Muy buenas tardes, hermanos. Damos muchas gracias al Señor por este tiempo especial que podemos disfrutar con su presencia en medio nuestro. En esta tarde, a través del pan, vamos a hacer memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo entregado por nosotros, y a través del vino vamos a hacer memoria también de su sangre preciosa derramada por cada una de nuestras vidas. Y me gustaría que podamos meditar brevemente en su palabra sobre algo que fue precioso para nosotros, sobre un intercambio. Y sabés que quizás todos entendemos lo que es un intercambio, es cuando uno entrega una cosa y a cambio recibe otra, o cuando uno hace un favor por alguien y esa persona también nos devuelve haciendo un favor por nosotros. Ahora se estima que un intercambio sea justo. ¿A qué llamamos justo? A que tanto lo que yo estoy dando como lo que estoy recibiendo tengan un mismo valor o tengan un valor aproximado, un valor similar. ¿Sabes que el Señor Jesús, desde que vino a la tierra por nosotros, se pasó haciendo intercambios injustos con nosotros? ¿Sabes que fueron intercambios muy injustos, pero que para tu vida y para la mía fueron sumamente necesarios? Hubo muchísimos, pero me gustaría que podamos repasar y recordar algunos en esta tarde. Los invito a que podamos ir juntos a Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aun estando nosotros
muertos en pecado. ¿Sabes que este es el primer intercambio que vamos a ver en esta tarde? Que el Señor nos tomó de la muerte y nos dio vida. Tomó nuestra muerte, la muerte en la que el pecado nos tenía hundido, y nos resucitó juntamente con Cristo. Nos dio vida. Totalmente injusto. ¿Qué había hecho yo? ¿Qué valor había en mi vida para merecer que el Señor haga esto por nosotros? ¿Sabes que el Señor tomó nuestra muerte y nos dio vida juntamente con Cristo? Vamos a ir a Salmo 103, versículo 10 al 12. Salmos capítulo 103, versículo 10 al versículo 12. Dice el versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado, dice su palabra, conforme a nuestros pecados. ¿Sabes que el Señor también tomó nuestro pecado y nos dio perdón? Tomó la basura de mi vida, la basura de tu vida, las obras que hacíamos estando lejos de su presencia. Las tomó y nos dio perdón. ¿Te das cuenta de lo injusto que fueron estos intercambios? ¿Te das cuenta de que no lo merecíamos? Pero el Señor vio la necesidad en nuestro corazón de hacer esto por nosotros. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Quizás un versículo muy conocido en el que muchos nos podemos sentir identificados. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver otro de los intercambios que el Señor hizo con nosotros. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabes que el Señor vio nuestra vieja vida sin Él y tomó nuestro sucio corazón y nos dio un corazón nuevo? Tomó tu vieja vida con todo lo que esa vida arrastraba, la sacó de tu corazón para darte un corazón nuevo. He aquí, todas son hechas nuevas. Uno de los intercambios más que el Señor hizo por nosotros. Vamos a ver otro. En Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice el versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él herido fue por nuestros pecados, por la rebeldía de nuestro corazón. Un castigo que era para nuestras vidas. ¿Sabes que el Señor tomó nuestro castigo y lo hizo suyo? Tomó la consecuencia de nuestro pecado y de nuestra maldad y la hizo suya. Termina diciendo el versículo 5: y por su llaga fuimos nosotros curados. Por las heridas que el Señor recibió, por el castigo que recibió en su propio cuerpo, fuimos nosotros libres de ese castigo. Qué intercambio tan injusto, pero nosotros sabemos que no podríamos haberlo hecho nosotros. Era necesario que este Salvador se entregara por nosotros y damos gloria por esto. Vamos a ir a 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Primera Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. También los invito a que vayamos a Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor tomó nuestra culpa y la hizo justicia. El Señor tomó la culpa que cargábamos en nuestro corazón y la hizo justicia delante de Dios. Dice que el justo se entregó por los injustos. Los injustos éramos nosotros, el justo era Él, pero Él tomó nuestra culpa, haciéndose pecado, haciéndose maldito por nosotros, para que nosotros seamos justificados ante el Padre. Y me gustaría que veamos un intercambio más. En Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes que el Señor también vio la condenación a la que nosotros éramos arrastrados por el pecado que había en nuestras vidas? ¿Sabes que el Señor sabía que ninguno de nosotros podía hacer nada para cambiar esa situación? El Señor tomó la condenación que yo merecía por mis obras y me dio salvación. Y fue el intercambio más precioso que podríamos haber recibido en nuestra vida. ¿Sabes que todos estos intercambios fueron injustos? No tenían el mismo valor. No eran cambios justos, pero eran necesarios para nuestras vidas. Primera Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y mirá vos cuál amor nos ha dado el Padre. Mirá todo esto que estuvimos recordando y refrescando a través de su palabra. La muerte en la que estábamos, hundidos y sumergidos por el pecado. El Señor tomando ese sucio corazón, levantándolo, dándole uno nuevo, cargando con el castigo que era para nosotros, haciéndolo suyo, tomando nuestra culpa, justificándonos ante el Padre, sacando esa condenación a la que estábamos arrastrados para darnos salvación. Que podamos esta tarde adorar con todo nuestro corazón a un Dios que hizo tantos intercambios con nosotros, injustos, pero sabía de la necesidad de nuestra alma. Le invito a que puedas inclinar en esta tarde y que podamos adorar juntos a nuestro Señor, agradeciéndole ahora al participar por este pan y ese cuerpo que fue entregado por nosotros. Señor, en esta tarde queremos decirte muchas gracias, Padre. Gracias por habernos mirado tan tiernamente y haber entregado a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los intercambios que Él hizo con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no había nada de valor en nosotros. Gracias, Señor, porque no habíamos hecho nada merecedor de tan grande amor. Señor, ahora al participar de este pan queremos decirte gracias, porque el cuerpo de tu Hijo Jesucristo fue entregado en nuestro lugar. Y no tenemos más que palabras de agradecimiento. Señor, bendecí este pan y que podamos recordarte agradecidos en nuestro corazón de que tomaste nuestra carga y la hiciste tuya. Te alabamos, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, también en esta tarde queremos darte muchas gracias por este vino del que vamos a participar. Señor, que al tomarlo podamos en nuestro corazón agradecerte
por toda la entrega de amor tan maravillosa y preciosa que el Señor hizo por nosotros, por haber derramado toda su sangre para la redención de nuestras vidas, para la pureza de nuestro corazón. Señor, gracias. Y miramos cuál gran amor nos ha dado el Padre al haber entregado, Señor, a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en esta tarde y te alabamos con nuestro corazón totalmente agradecidos por habernos escogido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, volvemos a dar gracias al Señor por este tiempo. Oramos por cada uno de ustedes y deseamos que tengan una buena semana. Que Dios les bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
pedazos. El Señor